Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient, capítulo 4. Al día siguiente, Orient salió de su casa antes del almuerzo y se dirigió al apartamento de Arnold. Los trozos de cristal esparcidos por el suelo brillaban con la luz del sol que entraba por las ventanas agrietadas, dando a las habitaciones vacías un aire extrañamente festivo. Se paseó lentamente por todas ellas, buscando cualquier cosa que pudiera ser significativa. Su conciencia aún estaba cargada por su meditación matutina, y utilizó su sensibilidad como un contador Geiger orgánico, tratando de buscar las zonas donde las vibraciones parecían más activas. No había ninguna. De nuevo sintió una falta de presencia casi antinatural. No había ninguna imposición de personalidad en las habitaciones. Sus sentidos físicos tampoco pudieron captar ningún signo de ocupación humana. Ni siquiera un olor. Se quedó otra media hora, revisando los efectos de Arnold, pero no encontró nada inusual. Cuando se marchó, se llevó unos cuantos trozos de cristal de varias partes del apartamento, la chaqueta de cuero de la moto y la agenda de Arnold. A continuación, Orient se dirigió al centro de la ciudad, a Kiels, una antigua y muy especializada farmacia de hierbas en el Bowery, y recogió algunas cosas antes de ir a la funeraria. Cuando llegó a la capilla de los Pugsy vio que Sibelle había logrado mucho ese día. La sala de recepción estaba llena de gente, en su mayoría jóvenes bien vestidos, que hablaban en voz baja. También vio que Gladys Weber se había recuperado muy poco de la conmoción. El calvario la había envejecido considerablemente. Había perdido peso, acentuando su marchita fragilidad. Intentó, pero no fue capaz, de levantarse y saludar a Orient. «Muchas gracias», susurró, tomando sus manos con sus dedos temblorosos. «Sin tu ayuda, la ayuda de Sibelle, no podría haber afrontado esto». Él le pasó el brazo por el hombro. «Hoy pareces un poco débil. ¿Cómo te sientes?» Gladys bajó la cabeza. «¿Qué diferencia hay ahora?» Antes de que pudiera responder, Sibelle atravesó la maraña de elegantes dolientes para unirse a ellos. «El señor Pugsy pidió verte en cuanto llegaras», le dijo. Orient la hizo a un lado. «¿Tiene Gladys un médico de cabecera?», preguntó en voz baja. Ella asintió. «Está aquí en alguna parte». «Tráelo. Parece estar al borde del colapso». «Oh, querido. Llevo toda la mañana preocupada por ella, pero con tanto teléfono y arreglos, no he podido atenderla bien. Ahora mismo le busco». Orient se quedó con Gladys hasta que vio a Sibelle abriéndose paso entre la multitud con un hombre de mediana edad a cuestas, luego se abrió paso entre los nudos de dolientes en la sala de recepción y entró en la sala de la capilla. Había unas cuantas coronas de flores cerca del féretro semicerrado, pero el círculo de sillas plegables de la pequeña sala poco iluminada estaba desocupado. Pugsy estaba de pie justo fuera de su despacho, en el lado más alejado de la capilla. Cuando vio a Orient, desplegó los brazos y su ceño aburrido se convirtió en una amplia y beatífica sonrisa. «Me alegro de verle, doctor. Quería hablar con usted. Pero primero déjeme mostrarle lo que hemos logrado en nombre de la afligida familia», dijo, guiando a Orient hacia el ataúd. La cara de Arnold era la única parte de su cuerpo que era visible. El ataúd estaba cerrado hasta los hombros, y la mayor parte del cuello y la cabeza estaban ocultos por abultadas almohadas de satén. Su piel manchada estaba cubierta de un espeso maquillaje rosa, sobre el que se habían aplicado otros cosméticos para dar expresión a los rasgos. El efecto era el de una fotografía en sepia convertida en un dibujo al pastel. «Muy efectivo», murmuró Orient. «Gracias, doctor». Pugsy inclinó ligeramente la cabeza. «Estaba seguro de que apreciaría nuestros esfuerzos. Conociendo el estado bastante deteriorado del cuerpo». Sus labios se comprimieron en una apretada sonrisa. Orient intuyó que buscaba algo más que una felicitación. El regordete cuerpo de Pugsy estaba tenso bajo su inmaculado traje azul, y sus ojos estaban inquietos. Pero cuando habló, su voz conservó su calma sonora. «Me pregunto si quiere acompañarme a la oficina, doctor». Mientras Orient le seguía,
Su mente daba vueltas al significado del comportamiento furtivo de Pucci. Se preguntó si el funerario había encontrado algo más al preparar el cuerpo de Arnold. «Por favor, siéntese», ronroneó Pucci solicitamente, acomodándose detrás de su escritorio. Orient permaneció de pie. «¿Pasa algo?» «Nada en absoluto. Solo quería asegurarme de que todos los preparativos son satisfactorios». La señora Weber parecía bastante aturdida esta mañana, y no pude transmitirle mi profunda simpatía. Pero estoy seguro de que recuperará sus fuerzas. Mientras tanto, sé que no quiere molestarla con detalles, así que pensé en darle nuestra declaración ahora. Empujó un trozo de papel sobre su escritorio, luego se sentó y apretó las yemas de los dedos como si contemplara profundamente el rápido paso de la vida mortal. Orient cogió la factura. Cuando vio el total, compartió la agitación de Pucci. Esta cantidad es más de 4 veces su estimación. Hubo muchas horas extras. Este fue un caso muy especial, como sabes. Pucci sonrió benignamente mientras sacaba un sobremanila del cajón de su escritorio. Me tomé la libertad de tomar algunas fotografías. Muestran el estado extremadamente mutilado del fallecido. Y también los resultados que logramos de la noche a la mañana utilizando nuestros viejos métodos familiares. Sus viejos métodos familiares se acercan asombrosamente al chantaje. ¿Su factura incluye las fotografías y la película? A pesar de un esfuerzo por mantener la calma, su voz estaba bordeada de ira. Ya, doctor, dijo Pucci con gravedad. Comprendo su dolor y su preocupación. Pero tenga cuidado. No se ha dicho nada que sugiera un chantaje. La película y las fotografías le serán entregadas personalmente. ¿Cuándo? Pucci sacó un pañuelo de su bolsillo. Como notará, he acreditado su depósito. No hay prisa por el resto. Puedes tardar hasta 10 días. Se quitó las gafas y empezó a pulir los cristales con el pañuelo. ¿Y si se tarda más en reunir el dinero?, preguntó Orient entre dientes apretados. Pucci siguió sacando brillo a sus gafas. Entonces tendré que pedirle a la señora Weber que haga arreglos para pagar antes de fin de mes. Si la suma presenta algún problema, puedo organizar una financiación privada. Puedes usar ese elegante coche como garantía. La frustración avivó la rabia de Orient. Arrugó el billete en una voladura y se acercó al escritorio. La voz de Sibelle lo detuvo. «Owen. Aquí estás», llamó, entrando a toda prisa en el despacho. «Por favor, ven rápido. Han llamado a una ambulancia para Gladys». «Yo me encargo», anunció Pucci en voz alta, moviéndose con una rapidez sorprendente para un hombre pesado. Orient le siguió hasta la puerta, y entonces recordó algo. Se detuvo y miró el escritorio. El sobre de Manila seguía allí. Sibelle se dio cuenta de su enfado y su excitación y le puso una mano en el brazo. «¿Te molesta algo, cariño?» «Estoy bien. ¿Y Gladys?» «El médico está con ella ahora. La ambulancia debería llegar pronto. No tengo mucho que hacer, en ese caso. Encuéntrame en el frente, cerca del auto, en 5 minutos». Sibelle buscó en su rostro. «¿Seguro que estás bien?» «Estoy bien. Ahora, vete. Te veré más tarde». Salió de la habitación mascullando para sí misma con indignación mientras Orient se acercaba al escritorio, cogía el sobre y lo metía en el bolsillo interior de su americana. Luego salió del despacho y caminó lentamente hacia la sala de recepción. Cuando entró, 2 internos sacaban a Gladys Weber en una camilla. Vio a Pucci al otro lado de la sala y trató de llegar a la puerta principal sin que nadie se diera cuenta. Pero iba unos pasos demasiado lento. «¿Se va, doctor?», preguntó Pucci amablemente. «Sé que no olvidará nuestra pequeña charla. Como ve, hay elementos de esta ceremonia que requieren mi atención personal. Si lo tiene en cuenta, estoy seguro de que estará de acuerdo en que mi precio es razonable». «Me lo pensaré», espetó Orient. Cuando empezó a marcharse, Pucci le tendió una mano en el hombro. «Espero que disfrutes de las fotografías que has sacado de mi mesa». Su sonrisa se convirtió en una suave carcajada. «Por supuesto, la película está en mi caja fuerte.
junto con más juegos de copias. Orient se apartó y salió a la calle, con sus emociones marcadas por la irritación, la vergüenza y la risa de Puxi. Habló muy poco durante el trayecto de vuelta a su casa, a pesar de los esfuerzos de Sibelle por averiguar qué le molestaba. Gruñía de vez en cuando para asegurarle que la escuchaba, y se preguntaba qué podía hacer para proteger a Gladys. La suma que exigía Puxi dejaría limpia su cuenta corriente, pero eso no importaba. Si Puxi no continuaba con su chantaje después de este pago. Todavía no había encontrado ninguna solución cuando llegaron a la casa. Encontraron a Sordi en el estudio, inclinado sobre la moviola, proyectando alguna película. Su delgado rostro se arrugó en una amplia sonrisa cuando los vio. Bueno, hola, forasteros. Iba a llamar a Sibelle. Se dio cuenta de sus expresiones y se le borró la sonrisa. ¿Qué pasa? Parece que vais a un funeral. Sibelle le besó en la mejilla. Hemos estado, cariño. Y fue terrible. ¿Crees que puedes encontrarme un buen whisky alto? Llevo desde la mañana y necesito un relajante antes de la sesión. ¿Qué funeral? La cabeza de Sordi giró de Sibelle a Orient. ¿Qué sesión de espiritismo? Díselo tú, Owen, querido, le espetó Sibelle por encima del hombro. Tengo que llamar al hospital por lo de Gladys. No olvides mi whisky. Sordi se pasó una mano por el pelo blanco y miró a Orient. Tal vez deberíamos tomar un trago mientras me lo cuentas. Orient aceptó con alivio. Los músculos de su espalda y cuello seguían tensos por su encuentro con Puxi. Mientras bebía, y explicaba lo que había sucedido desde que había ido a ver a Gladys 2 días antes, Orient se dio cuenta de que tenía que haber una conexión entre los azotes, la marca L, los cristales rotos y la muerte de Arnold. Su corazón se detuvo. ¿Es posible? Sordi negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de eso. Ocurre. Pero rara vez. Y todo lo demás que rodea su muerte es tan extraño que parece poco probable. Y, sin embargo, la autopsia no arrojó nada. Esa es una de las razones por las que el examinador estaba tan ansioso por dejar el caso. ¿Qué clase de L tenía marcada? Sordi insistió. ¿Podría haber muerto por el dolor? Orient recordó el sobre que había cogido del escritorio de Puxi y lo sacó del bolsillo, mostrándoselo a Sordi. Puede que haya una foto de la marca entre estos. Verás que la mayoría de las heridas eran superficiales. Sordi silbó suavemente mientras examinaba las 8 o 9 fotografías del sobre. Orient no tenía ninguna curiosidad por verlas. Ya había visto más de lo que quería del trabajo de Puxi. Estaba realmente mal, comentó Sordi. El enterrador hizo un buen trabajo arreglándolo. Lo arregló. Antiguo método familiar. Apuesto a que significa algo. ¿Qué crees que significa? Podría ser la inicial de alguien. O un club. O la única marca a mano en ese momento. Es difícil saber si hay alguna razón real para ello. Orient miró su vaso. Quizá lo averigüemos esta noche. Cariño, acabo de hablar al hospital, anunció Sibelle, dejándose caer en el sofá junto a Sordi. Está descansando cómodamente, pero el médico dice que quizá no esté lo bastante fuerte para asistir al entierro. Lo sabrá mañana. Se fijó en las fotografías que Sordi tenía en la mano. ¿Qué son? Preguntó juguetonamente, inclinándose hacia ella. Sordi apretó las fotografías contra su pecho y miró a Orient. ¿Quieres que las vea? Ahora, por favor, no seáis condescendientes, sabuesos machitos, regañó Sibelle. ¿Qué tipo de fotos son? Son fotografías del cuerpo de Arnold, y no son bonitas, dijo Orient en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. Me alegro de que me lo hayas dicho. No las miraré ahora, pero me ayudarán a preparar la sesión. ¿De dónde las has sacado? Parte del servicio de Puxi, dijo Orient con indiferencia. Ya había decidido resolver el problema del chantaje solo. Solo irritaría a Sibelle innecesariamente, cuando necesitaba toda su concentración. Sordi colocó las fotografías boca abajo sobre la mesa de café. ¿Cómo se llega a una persona muerta?
Voy a ponerme en un tipo de trance especial, explicó Sibelle. Y tratar de llegar a mi espíritu guía. Se llama Víctor. Ya he estado en contacto con él muchas veces. Víctor localiza a las personas que busco. Si puede. O si quiere. Víctor fue un actor famoso en su vida anterior, y puede ser temperamental si se le molesta en el momento equivocado. ¿Es el mismo tipo de concentración que la técnica telepática? En realidad no. Es difícil de explicar, porque yo misma no sé exactamente cómo lo hago. Pero requiere otro tipo de concentración. Más bien como ir a dormir. O hacer el amor, añadió juguetonamente, acercándose a él. Sordi aceptó su coqueteo con una sonrisa apreciativa. Tienes un talento increíble, admitió, bajando ligeramente la voz. Orient dejó su bebida. Tengo algunas cosas abajo. Tendremos que preparar la habitación antes de hacer nada. Maravillosa idea, cariño, felicitó Sibelle, con los ojos todavía puestos en Sordi. Orient bajó las escaleras hasta el garaje y cogió la bolsa de la compra del asiento trasero del fantasma. En ella estaban las cosas que había recogido en el apartamento de Arnold y las compras que había hecho en Kielce. Cuando regresó al estudio, recogió la mesa del comedor y empezó a vaciar la bolsa. Mientras ordenaba las cosas, Sibelle y Sordi se acercaron a ver lo que tenía. Puso la chaqueta de la moto sobre la mesa. Si no recuerdo mal, esto nos dio una vibración más fuerte que todo lo que había en el armario de Arnold. Sacó una bola de tejido de la bolsa. Algunos cristales rotos. Oh, eso. Muy bien. Sibelle cogió el pañuelo y pasó la mano por la chaqueta de cuero negro. ¿Puedo usar todo esto para prepararme? ¿También quieres las fotos? Preguntó Sordi. Ella hizo una mueca. Supongo que sí. Esa es la parte que he estado temiendo. Lo conocí cuando era pequeño. Se sentó en la cabecera de la mesa. Pero claro, hay que hacerlo. También está esto. Orient le entregó la libreta de direcciones. Está de su puño y letra. Eso debería ser suficiente. Ella tomó el libro y comenzó a hojearlo. Oh, sí. Me da algo muy bueno de esto. Mientras ella examinaba los efectos de Arnold, Orient ordenó las cosas que había comprado en Kielce, algunos paquetes pequeños de hierbas, un paquete de incienso de roca pura y 5 velas de cera de abeja. Trae 5 cuencos de metal y soportes para las velas, le indicó Orient a Sordi, desenvolviendo las hierbas. Prefería utilizar una fórmula de protección de la llave de Salomón cuando necesitaba limpiar un lugar de elementos negativos. Las hierbas necesarias eran la ortiga, el beleño y la salvia, pero sus experimentos habían demostrado que otra sustancia, la sal común, era especialmente eficaz para absorber la energía, cuando se combinaba con los ingredientes básicos. En este sentido, sus investigaciones habían logrado perfeccionar un rito desarrollado antes de que se escribiera la primera página de la Biblia. Sordi volvió con los cuencos y 5 candelabros de cristal. Orient puso una mezcla de incienso, hierbas y sal en cada cuenco, mientras Sordi preparaba las velas. Luego cogió un cuenco y una vela, se dirigió a la esquina este de la habitación, dejó el cuenco en el suelo y colocó la vela a su lado. Encendió una cerilla y prendió la vela antes de encender la mezcla en el cuenco. Mientras el humo perfumado empezaba a subir, entonó en voz baja las palabras de la fórmula. Oh Adonai, omnipotente el, omnipotente Agla, Santísimo, Justísimo Salef y Tau, el principio y el fin. Te imploramos que causes la consagración de estos pentáculos a través de tu poder, para que sean potentes contra todos los espíritus. Por ti, Adonai, Santísimo y Eterno. Por tu poder, que el poderoso arcángel Rafael proteja esta habitación de todo mal hacia el este. Orient se levantó y volvió a la mesa. Tomando otro cuenco y una vela, repitió el procedimiento en la esquina sur de la habitación. La única diferencia en la fórmula fue que invocó el nombre de Miguel para proteger el sur. En la esquina oeste repitió la oración, invocando a Gabriel, y finalmente, en la esquina norte, invocó a Uriel. Sibelle seguía inclinada sobre las fotografías cuando Orient regresó y repitió la invocación una vez más,
encendiendo el quinto cuenco y la vela. En ella repitió el nombre de Rafael, completando la fórmula de la cruz cabalística. ¿Eso es todo, doctor?, preguntó Sordi en voz baja mientras Orient se sentaba. Ya está. ¿Qué hará eso? Orient tamborileó con los dedos sobre la mesa. Estaba ansioso por enseñarle a Sordi la técnica telepática, pero era profesionalmente reacio a involucrarlo en las ciencias ocultas. La fórmula sirve para dispersar la energía negativa, dijo lentamente. Y protegernos a Sibelle y a mí de los ataques mientras estamos en un estado sensible. Ambos estaremos en profunda concentración durante la sesión. Sordi se cruzó de brazos. ¿Cómo que Sibelle y tú? ¿No me quieres aquí? No sé si. Interrumpió Sibelle. Por supuesto que te queremos aquí. Es mucho mejor tener 3 personas sentadas en una sesión de espiritismo que 2. Miró a Orient acusadoramente. Él levantó las manos en señal de rendición. Estaba a punto de decir que no sabía si Sibelle quería que se sentara alguien más. Supongo que has respondido a eso. La próxima vez, sé más positivo, cariño, le animó Sibelle. Se volvió hacia Sordi. ¿Este obstinado socio tuyo ha explicado alguna vez sus técnicas de concentración de mascotas? No me sorprendería que no lo hiciera. ¿No le diría su número de teléfono a un monje trapense? Sí me enseñó algunas pautas. Sordi miró a Orient y sonrió. Pero mantiene sus otros experimentos en privado. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó Sibelle, de repente muy interesada. Orient se ocupó de preparar la mesa. En lugar de discutir mis curiosos hábitos, sugirió, tal vez sea mejor que nos pongamos a trabajar y veamos si nuestras técnicas pueden llevarnos hasta Arnold. Owen, eres demasiado cerrado para tu propio bien. Pero mientras él preparaba la zona, Sibelle empezó a quitarse las joyas. Orient acercó una silla a Sibelle, que estaba sentada en la cabecera de la mesa, y luego se acercó a la pared y apagó las luces. La luz de las velas enviaba largas sombras que ondulaban por las paredes y creaban formas amenazantes que distorsionaban las perspectivas familiares de la habitación. Cuando volvió a la mesa, tanto Sibelle como Sordi tenían la cabeza inclinada en señal de concentración. Orient fijó su vista en el punto de la llama parpadeante en el centro de la mesa y comenzó a respirar lentamente. A medida que su respiración se intensificó, su conciencia se separó de la llama de la vela y se comprimió alrededor del pulso constante de su corazón. En ese momento se volvió pasivo. Cuando sintió el suave contacto de la vibración de Sibelle, abrió aún más su conciencia para detectar la presencia de Sordi. La energía generada por el inexperto intento de concentración de Sordi era débil, pero positiva, y un fuerte flujo de empatía natural le permitió mantener un tímido vínculo con Orient y Sibelle. Sibelle extendió los brazos y tomó sus manos. Tanto Orient como Sordi apoyaron sus manos libres en el pequeño montón de efectos de Arnold que tenían delante. Esto sirvió para cerrar el círculo y también para introducir los restos de la energía de Arnold en la cadena vibratoria. En el momento en que el círculo se cerró, Orient sintió una corriente constante de tensión que aumentó notablemente su pulso. «¿Víctor? ¿Somos bienvenidos?», preguntó Sibelle en voz baja. Orient levantó la vista y vio que su cabeza estaba inclinada sobre la mesa y que su mandíbula inferior abierta colgaba casi hasta el pecho, como si el resorte que operaba su boca se hubiera roto. Entonces una voz masculina surgió de lo más profundo de su pecho y retumbó a través de sus labios flojos e inmóviles. «Víctor. Te da la bienvenida», dijo. Sus labios se fruncieron ligeramente. «¿Puedes guiarnos?». «Con mucho gusto. Querido amigo». «¿Puedes encontrar a Arnold Weber?». Hubo una larga pausa. «¿Arnold Weber?», repitió ella. «No debemos entrar. Querido amigo. Por favor, Víctor. Es importante. No debemos entrar». Los dedos de ella se apretaron en torno a la mano de Orient, y él sintió cómo se intensificaba el flujo de tensión en sus muñecas y brazos. «Por favor, Víctor», raspó Sibelle. «Inténtalo. Debemos hablar con Arnold Weber». «Sí, querido amigo. Inténtalo».
Entre los perdidos. Cuando la última palabra se desvaneció en el silencio, la densa carga de electricidad estática que se había acumulado en torno a ellos disminuyó. Orient oyó el rápido bombeo de su corazón en la quietud, y cambió el ritmo de su respiración. Mientras recargaba su concentración, sus latidos se ralentizaron. Los tres acercaron sus energías mientras esperaban el regreso de Víctor. Cibele estaba sentada en su silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, pero su agarre era firme, y su vibración seguía siendo una fuente constante de equilibrio para el círculo. Entonces Orient sintió que su cuerpo se ponía ligeramente rígido y escuchó la voz de Víctor retumbando entre las sombras. «Ten cuidado. Querido amigo. El que buscas está aquí». «Arnold». Cibele gritó con voz ronca. «¿Estás ahí?». Sus brazos comenzaron a temblar, y una voz ligera y musical, como la de un niño, se filtró a través de sus labios crispados. «Estoy solo aquí. Infeliz. Y solo». La voz se interrumpió. «¿Por qué eres infeliz?». «Mi cuerpo», dijo la voz con tristeza, antes de interrumpirse de nuevo. «¿Qué pasa con tu cuerpo?». «Mi cuerpo debe ser quemado». «Háblanos de tu cuerpo», insistió ella, balanceándose en su silla. «Debe ser quemado así que la Trinidad no puede». El cuerpo de Cibele se sacudió hacia un lado, mientras la voz infantil se cortaba en su garganta. La nube de electricidad estática que se cernía sobre la mesa se espesó, levantando el largo cabello de Orient de su cabeza. Un grito aterrorizado salió de la boca de Cibele. Se estremeció a través de la concentración de Orient, y él instintivamente retiró su conciencia, casi rompiendo su vínculo con ella. Apretando sus dedos, extendió su mano libre hasta encontrar el brazo de Sordi. Agarrándose con fuerza a ambos, intensificó su respiración, cargando el foco de su concentración hasta convertirlo en un punto incandescente de energía pura. Otro grito sacudió a Cibele, que comenzó a sollozar incontroladamente. «En el poderoso nombre de Agla, vete en paz», gritó Orient. Los sollozos de Cibele subieron de tono hasta convertirse en vendavales de risas agudas que incrustaron dardos de pánico en su columna vertebral. Su conciencia patinó de repente y se dio cuenta de que habían perdido el equilibrio de la energía de Sordi. Las risas histéricas se estremecieron en el cuerpo indefenso de Cibele como campanadas desbocadas, resonando implacablemente contra su concentración. En el momento en que la habitación quedaba sumida en la oscuridad total, oyó un súbito coro de crujidos, como si un millar de ramitas se rompieran, y sintió que el brazo de Sordi se zafaba de su agarre. La risa se convirtió en un quejido cantarín que atravesó la oscuridad, cortando su frágil vínculo con Cibele. Los dedos de Sordi se tensaron sobre la mano de ella, mientras luchaba desesperadamente por evitar el sonido. Un resplandor de iluminación le hizo abrir los ojos. Cuando su visión se ajustó al brillo, vio algo que empaló su conciencia con un frío rayo de miedo. Intentó apartar la mirada del cráneo radiantemente claro que se cernía sobre él, pero no pudo. A pesar de todos los giros de voluntad, su mirada permaneció fija en sus ojos sin fondo. A medida que el gemido aumentaba, las galaxias de colores del arco iris que se arremolinaban en las profundidades transparentes de la calavera lo acercaban. Se esforzó por hablar, pero las palabras se le coagularon en la garganta como una pasta, cortándole el aire. La calavera se hizo más grande, un resplandor sonriente de colores brillantes que se burlaba de sus frenéticos esfuerzos, mientras el gemido insoportablemente penetrante se enroscaba en su corazón, disparando espasmos convulsivos de dolor a través de su pecho. Abrió y cerró la boca sin sonido, haciendo un último y débil intento de hablar antes de que su concentración se derrumbara y fuera absorbido por el vórtice de los ojos de la calavera.